días, bienvenido a una nueva píldora del método SELIT, en la parte que tiene que ver con la preparación. Hoy vamos a hablar de la venta telefónica. Preparando una formación para un cliente que ya ha pasado por el método SELIT hace unos años, me comentaba y coincidíamos en ello la necesidad de volver a los básicos, ¿no? A lo que Zig Ziglar llamaba los fundamentos básicos de las ventas, ¿no? Resulta que en esta era en el cual empleamos tantos anglicismos como palabras existen, sobre todo la parte de marketing digital, ¿no? Y confieso que a veces tengo que buscar en el diccionario qué significa todas esas palabras de marketing digital. Solo que entre marqueteros este lenguaje se entiende, pero cuando ya sales de ese círculo no se entiende. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te diriges única y exclusivamente a venderle a los marqueteros, pues es tu lenguaje, ¿vale? Con lo cual, correcto. Pero cuando ya tenemos que abrir el abanico y tenemos que ir a venderle a otros perfiles dentro de la empresa, como el director general, el director de compras, ventas o cualquier otro segmento de la empresa que no sea marketing, ahí ya tenemos un problema, porque ya tenemos que redactar todos nuestros mensajes para esos dolores específicos que tiene cada uno de esos departamentos y en un lenguaje que lo entienda. Bien, pero hoy te voy a hablar de la venta telefónica. Coincidíamos este cliente y yo de la importancia de volver a los básicos, ¿no? El cómo hacer una buena llamada, cómo conseguir pasar los filtros, cómo escribir un correo electrónico que sea respondido por parte de tu cliente. Claro, esto no versa sobre un curso acelerado de técnicas de venta telefónica que te podría dar perfectamente, o de cómo redactar correos para que te respondan, ¿no? Le metes un par de prompts a la IA y ya te hace un correo. Pero ese correo que tú mandas, que te lo hace la IA, huele. Y huele porque el que lo está recibiendo sabe y detecta que está hecho con la IA. Con lo cual, ¿qué sucede? Que esa autenticidad, esa coherencia que tú tienes que transmitir, esa autoridad que tú tienes que desplegar en ese correo electrónico es totalmente eclipsada por la IA, porque el cliente que está al otro lado dice, bueno, este no tiene criterio propio, ni sabe escribir correos, ni tiene autoridad, ni profesionalidad para poder ayudarme. Con lo cual, cuidado cómo redactamos los correos electrónicos. Y digo volver a los básicos porque en esta era del inbound marketing, del outbound marketing, de la programática, de todo el tema que tiene que ver con employer branding, todas esas palabras en inglés, te das cuenta, y este cliente que estoy preparando esta formación nueva desde cero, ha caído en esa cuenta, que luego hay una barrera que tienes que saltar. Es decir, tú estás dentro de tu edificio, voy a hacer una metáfora, tú estás dentro del edificio y te valen una serie de herramientas de marketing digital, una serie de palabras en inglés y tal, pero luego resulta que tienes que cruzar el umbral. Y cuando tienes que cruzar el umbral no te va a valer con esas herramientas, sino tienes que aprender los fundamentos básicos de las ventas. Y esto es algo que los departamentos de marketing, hoy hablamos un poquito de esto nada más, deberían de darse cuenta, deberían de aprender a vender, deberían aprender a que cuando cruzas ese umbral te espera un mundo analógico. Y en ese mundo analógico tienes que saber llamar por teléfono, tienes que saber escribir un correo electrónico, tienes que saber redactar un buen speech para que te presten atención en los primeros 30 segundos, tienes que haberte preparado muy bien la visita, tienes que emplear técnicas de storytelling, tienes que crear sintonía con el cliente. Para hacer una buena llamada tienes que hacer todo lo que se enseña en el método SELIT. Bien, te daré algunas píldoras hoy para venta telefónica. Yo enseño más de 50 técnicas de venta telefónica, pero hoy voy a ser un poquito más breve, que no me caben los vídeos sino. La primera de ellas es la postura. ¿Cómo llamas por teléfono? Llamas sentado en un cubículo donde hay otros tantos comerciales haciendo llamadas de venta telefónica, no te sales de tu cubículo, no te sales de tu guión, no te sales del mismo speech que llevas haciendo toda la vida. Fíjate que se produce una asociación inconsciente entre todos los que estamos igual en el mismo cubículo, hacemos todos los speech igual. Resulta que el cuerpo influye sobre la mente, sobre la generación de hormonas como la testosterona, que infunde confianza en el vendedor. Bien, ¿yo qué recomiendo siempre a los clientes? Punto número 1.
levantarse. Yo recuerdo, volviendo a mi época de vendedor por cuenta ajena, que yo tenía siempre un día a la semana que era el día de prospección, ¿no? Yo me encerraba en mi despacho y empezaba a hacer llamadas. Me daba cuenta que no se me había olvidado, que igual llevaba un tiempo sin hacer llamadas y volvía a hacer llamadas y concertaba y conseguía las citas. Yo no vendo que hago formación de venta telefónica, pero he sido muy bueno haciendo venta telefónica y lo sigo siendo. Esto suena un poquito pretencioso, pero a la vez es honradez y honestidad y sinceridad. Yo cierro muchas visitas por teléfono y lo que estoy haciendo ahora es enseñar cómo, la regla de los 3 pasos que voy a enseñar y que enseño a mis clientes. La postura. Cuando tú piensas, cuando tú te llaman por teléfono, ¿no te has dado cuenta en los aeropuertos, en las estaciones de tren, cómo la gente cuando habla por teléfono va de un lado para otro? He conocido casos de manera frenética que una persona iba de un lado para otro hablando por teléfono. Cuando yo me sentaba a hacer la prospección de las llamadas, abrí una llamada, si yo conseguía contactar con la persona que iba a decidir si me daba la visita o no me daba la visita, de manera automática, sin pensarlo, me levantaba de la silla y empezaba a vender de pie. Platón le llamaba a esto paseos peripatéticos, paseos alrededor del camino, es decir, todas sus teorías filosóficas las hacía caminando. Yo cuando pregunto a mis alumnos, oye, ¿cuándo penséis mejor? ¿Quietos o caminando? Y todo el mundo me dice, caminando. Entonces yo les digo, ¿por qué hacéis las llamadas sentados? Si pensáis peor. ¿Qué recomiendo a mis clientes en este punto número 1? Crear o habilitar espacios donde los vendedores puedan moverse con inalámbricos totalmente libre y hacer y tener elementos con el cual pueda manipular, ¿no? Una pelota, un puff que se siente, que se levante, un tal, que vaya tocando. Bien. Esto se hacía en clientes míos antes hasta que llegó el clásico C, ¿vale? Y a ver, esto es teoría, bueno, metodología DISC, ¿bien? Llegó el clásico C y decía, estáis molestando a los que estamos y necesitamos concentración. Se jodió el invento. Llegó el C y cercenó una técnica que emplean los mejores vendedores de venta telefónica del mundo, que es vender andando. Segunda técnica, sonríe. Bien. Para sonreír, cuando tú estás delante de un cliente, o sea, en una llamada telefónica, el cliente sabe si está sonriendo o no está sonriendo. De hecho, tú también lo sabes como vendedor. Tú cuando llamas sabes si alguien te está sonriendo o no. Tú puedes pensar, a mí no me pagan por sonreír. Y llamar como una seta, serio. El cliente que tienes delante percibe que estás serio, con lo cual él se pone serio. Y al final, si te pones serio, si no sonríes, no estás mandándole señales al cerebro de apertura. Y esto hablaremos de la sonrisa que hablaba Amy Cuddy en su vídeo, que lo puse la semana pasada. El efecto que tiene la sonrisa, la segregación de ciertas hormonas del cerebro como la dopamina y la serotonina. Y la adrenalina también. Bien, todo esto, no me quiero desviar del post, que me voy a los 10 minutos, me voy a ir. Con lo cual, sonríe. Técnica. Te colocas un espejo delante de tu cubículo y cada vez que vamos a llamar, ensayas y te estás viendo a ti sonriendo. ¿Vale? Y cuando tú sonrías hablando por teléfono, no sonrías de mentira, no hagas así. Oye, soy tal, hazlo de verdad, con todo tu alma, con todo tu corazón. Bien. Tercera técnica. Vale, hay 47 más. Bien, pero si quieres me escribes aquí. La tercera técnica es el lenguaje paraverbal. Tú ten en cuenta que tú no tiene la visión física la persona tuya, no te está viendo, no te está oliendo, no te está dando la mano, no te está analizando a nivel no verbal, porque no te está viendo. Con lo cual, todos los elementos que tú empleas en una visita física y que no puedes emplear en una llamada telefónica, esos elementos del lenguaje paraverbal tienen que ser reforzados. ¿Qué es el lenguaje paraverbal? 4 elementos. 1, la velocidad con la que hablas. 2, el volumen. 3, el silencio. Una de las técnicas de venta más potente que existe, que resulta que tú empiezas a vender cuando te callas.
Difícil, ¿eh? Difícil. Bien. Con lo cual he dicho velocidad, volumen, silencio y el cuarto elemento del lenguaje paraverbal, el tono. En función del perfil que tengas delante, tú tendrás que hablar de una manera o de otra, tendrás que hablar de una velocidad o de otra. Si tú quieres reforzar tu mensaje, tendrás que emplear un tono u otro. Si tú quieres que te presten atención, tendrás que bajar o subir la velocidad. Y si tú quieres generar autoridad, tendrás que subir o bajar el volumen. Pero esto ya lo veremos en sucesivas píldoras. Me he ido 10 minutos, ha sido imposible ir a menos. Te deseo que las ventas te acompañen. Y si no lo hacen, ya sabes dónde estoy. Pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí. Bueno, un abrazo, sé bueno y te deseo muchas ventas. Adiós.